Viviendo en su presencia, viviendo en su presencia. Este es un tema de verdad muy profundo que me caracterizó mucho. Y estuve meditando mucho en la palabra en Éxodo 33:15, si lo quieren buscar. Eh, Moisés respondió, le dijo al Señor, pues, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. La presencia de Dios en mi vida marcó un antes y un después. Un antes, cuando estaba perdido en mis delitos y pecados, a pesar de que no fui una persona que anduve con tanto recorrido en el mundo, habían cosas de las cuales el Señor me quería hacer libre, había cosas de las cuales el Señor me quería ir liberando, y ir limpiando, por así decirlo, pues. La presencia de Dios es aquello que te va filtrando, te va limpiando, te va quitando aquellas manchas, aquellas arrugas, como decía la hermana Paola el jueves. Hay muchas personas en el mundo que podrían decir, no, yo soy bueno, yo soy una persona buena, me considero una persona buena, pues, o sea, ayudo a los demás, soy buena persona, pero hay cosas que rendirle al Padre, hay cosas que dejarle al Señor. Esas cosas para el Señor no cuentan si no tienes una vida rendida a Él. Amén. Yo tuve que anhelar la presencia, y el Señor me enseñó eso, a anhelar la presencia de Dios, a anhelarlo a Él. En Éxodo 33:15, en el pasaje que le acabo de mencionar, vemos como Moisés le dice al Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. A mí me parece tremendo cómo el Señor le habla, no, cómo Moisés le habla al Señor, ¿verdad? Es una cosa face to face, así, cara a cara, una cosa impresionante. Él le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Porque Moisés reconoció que la presencia de Dios lo era todo, que la presencia de Dios abarcaba todo, y que si él iba a partir sin la presencia de Dios, adiós lo que te apagaste, hasta ahí iba a llegar. La presencia de Dios era lo que lo iba a llevar a él hacia la victoria, hacia todo lo que tenía él que hacer. Después de que su presencia se mantuvo en mi vida, de verdad, hermano, que no la quise dejar. Me aferré a la presencia de Dios de una manera porque entendí que era lo que me llenaba, que era aquello con que yo estaba completo, por así decirlo, pues, con que yo estaba lleno enteramente. He aprendido lo que dice la escritura del Señor. Más vale un día en su presencia que 1000 fuera de ella. De verdad que estamos viviendo en tiempos demasiado acelerados. Ya se nos fue el primer trimestre del año y ni cuenta nos dimos. Rapidito ya el Señor nos lleva taca, 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 rapidito. Y en ese mismo avance estamos viendo el mover sobrenatural del Señor. Parte de ese ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos, en la Universidad de Aburri, es algo impresionante lo que el Señor está haciendo en ese lugar, lo que el Señor está llevando en ese lugar. Hubo un pueblo que de verdad decidió clamar al Señor, decidió golpear esa roca, decidió clamar, anhelarlo, y el Señor se derramó de una manera sobrenatural en ese lugar, hermano. 24 horas, 48 horas, el Señor ministrando de una forma sobrenatural. Se derramó un río prácticamente en ese lugar. Y eso es lo que pasa cuando clamamos la presencia del Señor, con ese ímpetu, con ese anhelo. El Señor derrama de su río, de su gloria. De esa misma forma vemos también la presencia de Dios manifiesta en nuestro templo, aquí en nuestra casa, pues. No solo lo vemos los domingos, los martes, los jueves, sino que la presencia se mantiene diariamente con nosotros. La presencia me la llevo a mi casa, la presencia se mantiene conmigo. Y eso es una de las cosas que de verdad le doy gloria a Dios, porque este lugar se mantiene en gloria, en la presencia de Dios constantemente. Es algo impresionante. Gloria a Dios. En el Salmo 51:10, el salmista David sabía que la presencia de Dios era lo más importante también para su vida, era su todo. Y él le dice al Señor, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Parte de lo que le pasó a Moisés también se le fue revelado a David.
Él sabía que la presencia de Dios era lo que lo llenaba, era la presencia de Dios lo era todo para él, era su complemento, era su todo, hermano. La presencia de Dios es el mismo Padre, es el mismo Dios trabajando. Es la presencia de Dios por estos pasillos, es el mismo sanando, es el mismo liberando, es el mismo libertando a los cautivos. Es Dios mismo, la presencia de Dios. Cuando alguien le abre la puerta a la presencia de Dios, está por cambiar él mismo y por cambiar también toda su descendencia completamente. La presencia de Dios es eso, trae restauración, te cambia el nombre, trae cambio en tu vida. Meditando también esta palabra, el Señor me lleva a una lectura de un abuelo y su nieto. Estuve investigando y el Señor me llevó a esta lectura. Una mañana un abuelo le contó a su nieto acerca de una batalla que ocurre en el interior de las personas. Él dijo: hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de nosotros. Uno es malvado, está lleno de ira, envidia, celos, tristeza, pesar, avaricia, arrogancia, autocompasión, culpa, resentimiento, inferioridad, mentira, orgullo, bueno, para de contar. El otro es bueno, está lleno de alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, bondad, benevolencia, empatía, generosidad, verdad, compasión y fe. Y el nieto se quedó pensando, meditando, y le dijo al abuelo: ¿qué lobo ganará, abuelo, en esa batalla? Y el abuelo le contestó: el cual tú alimentes más, el cual tú le dediques más devoción, el cual tú le dediques más tiempo. ¿A qué nosotros le estamos dedicando tiempo hoy? Yo creo que necesitamos poner a alguien a dieta hoy. Si lo llevamos a un contexto bíblico, podemos decir que un lobo es la presencia de Dios, es el Espíritu, es Dios Padre, y el otro son los deseos carnales, por así decirlo, pues los deseos de la carne, los deseos del mundo. Tenemos que tener devoción por el Señor, devoción por esa presencia del Padre, alimentarlo a Él. En la medida de tu búsqueda, el Señor se acerca a ti y el Señor te llena. Conocerle, hermano, de verdad que ha sido un proceso. Ha sido un proceso en el Señor. Yo llegué a Cristo a los 15 años, bastante joven. Yo llegué a Cristo con mucha incredulidad. Yo era la típica persona que analizaba todo en la iglesia. Estaba sentado en una esquina y yo veía cuando una hermana se caía. No, esa hermana se cayó así. Eso fue actuado porque ella se cayó de lado y no se dio duro. Eso fue ahí cuadrado. Me negaba demasiado a la presencia del Espíritu. Yo le buscaba la lógica a todo, le buscaba, bueno, todo. Por mucho tiempo yo pensé que las manifestaciones de Dios eran actuadas, eran falsas, eran fingidas, pues. Yo, comenzando en los caminos del Señor, tuve un retiro espiritual a Caripe, en la iglesia donde yo pertenecía hace un tiempo atrás. Fui a Caripe, un retiro espiritual. Allí fue donde verdaderamente el Señor me confrontó, de verdad. Hubo un momento que el pastor estaba ministrando, eran unos pastores misioneros, eran unos canadienses que estaban allí, y estaban ministrando a la iglesia, impartiendo palabra, y yo veo que una hermana se cae, la toca el Espíritu, y de nuevo yo, no, vale, eso se ve más falso, le digo yo entre mí, eso se ve más falso que no. Ahí se ve cómo se cayó, eso fue más actuado que bueno. Y luego el Señor me dice: el pastor, yo no conocía al pastor y el pastor tampoco me conocía a mí. Yo era nuevo, o sea, no me conocían. Y yo estaba un poco a lo lejos, casi al final. Y el pastor, yo veo cuando voltea, al momento que yo estaba pensando que era falso, el pastor voltea y me mira y me señala: Daniel, no estás creyendo como se debe. Me dijo así cara a cara. Ahí yo sentí, hermano, se me fue el mundo y vine. Y caí de rodillas ante la presencia de Dios, hermano. El Señor me cuidó en su misericordia por mi misma incredulidad, de yo no blasfemar en contra de Él. El Señor es así, me confrontó para que viera que esto es real, para que viera que la presencia de Dios es real, para que viera que Dios habla, que Dios es un Dios vivo. Amén. Cuando finalmente yo le abro mi corazón al Señor,
el Señor comienza a ministrar en mi vida, a ministrar en mi vida. Se hizo manifiesto en mí un espíritu de muerte. Yo iba en el carro en distintos lugares y yo maquinaba mucho, accidentes, cosas que me podían pasar. Yo iba en el carro, no, si este carro se colea y viene otro y yo puede pasar esto, cosas, constantemente accidentes, un espíritu de muerte rondando mi vida constantemente. El Señor, cuando comienza a ministrar en tu vida, cuando comienza a llegar a tu vida, Él comienza a sacar la basura, comienza a sacar la basura. Y esa basura es la que se estaba manifestando por la presencia de Dios, porque donde llega la luz, la tiniebla se va, automáticamente se va. Y esto curiosamente pasó después que yo llegué al Señor, después que yo conocí a Cristo. Justico después, o sea, nunca me había pasado antes, porque el demonio estaba tranquilo ahí. El espíritu de muerte estaba tranquilito, mientras no lo molesten, no pasa nada, pues. Este espíritu no resistía la presencia del Señor, no resistía esa atmósfera de gloria que se estaba moviendo en mí, pues. Luego de eso, comencé a llevar una doble vida. Me comportaba en la iglesia de una forma, afuera de la iglesia, en la universidad con mis amigos de otra forma. Maledicencia, mentira, chiste de doble sentido, muchísimas cosas que el Señor quería obrar en mí, pues. Y a medida de que mantuve esa doble vida, yo sentí una lejanía con el Señor. Sentía que había una pared de por medio, no fluía el espíritu como fluía antes. Alabando al Señor, de verdad que no sentía la presencia. Yo alababa, levantaba mis manos, pero después no sentía nada. Había algo dentro de mí que no sentía nada. Llegaba a mi casa igual, me sentía igual, de la misma forma. Había algo que no fluía. Uno conoce cuando está fluyendo la presencia y cuando no. Uno lo siente dentro de uno. Y yo sentía que no había nada, que había un vacío dentro de mí. Los planes y esas actividades que yo quería hacer, planes a futuro, todas las cosas que yo emprendía se caían. Yo sentía que todo se me venía abajo. No sé, no se me daba nada. Como dice la gente del mundo, no, tú lo que estás es salado. Sí, no se me daba nada, absolutamente nada. Meditando en eso, el Señor me revela y me dice: la espera en Jehová te hace avanzar, mas el avance en el mundo te hace retroceder. En Santiago 3:11, algunos que me pueden acompañar, Santiago 3:11, el Señor nos habla y dice: ¿acaso puede brotar de una misma fuente agua dulce y salada? Hermanos míos, ¿dará aceitunas una higuera o higos una vid? Pues, ¿acaso una fuente de agua salada puede dar agua dulce? La pregunta que yo me hacía como joven era: ¿cuál era mi anhelo? ¿Cuál tenía que ser mi anhelo? ¿Ser fuente de agua dulce o agua salada? ¿Estar en lo frío o estar en lo caliente? El Espíritu me inquietaba a mi ser una y otra vez, una y otra vez. Me decía: pero ¿para dónde quieres ir? ¿Hacia dónde te diriges? Yo tengo planes de bien contigo. Y estás allí, estás en el medio, no sabes hacia dónde ir. El Señor nos dirige siempre a su verdad. Muchas cosas fueron quedando expuestas con el tiempo: ira descontrolada, odio, rencor. La ira, odio y el rencor, de verdad que es un árbol genealógico tremendo. Tengo por parte de mi familia. Yo siempre soy una persona que me gustaba investigar, o sea, preguntarle a mis abuelos cómo eran mis bisabuelos, mis tatarabuelos, saber de dónde vengo, pues, o sea, tener curiosidad de eso. Y investigando, pude darme cuenta que era un patrón que se seguía. Mi abuelo tenía ese patrón, mi bisabuelo tenía el patrón, mi tatarabuelo tenía un patrón. Era un patrón de ira, un patrón de lujuria. Era una cadena que venía de generación en generación. Algo tremendo que me sorprendió cuando mis abuelos me cuentan y yo comienzo a indagar en la cosa. Y yo, wow, esto viene desde más arriba. Y yo llegué hasta mis tatarabuelos. Sabrá Dios lo que habrá, el repertorio que habrá para arriba. Era un árbol genealógico tremendo de cadenas generacionales por mis antepasados, pues.
yo comencé a tener sueños recurrentes con un espíritu de lujuria. Siempre soñaba, tenía sueños así lujuriosos, sueños. Y el Señor me reveló un día, pues yo le comencé a pedir al Señor, Señor, muéstrame aquello en lo cual tú quieres que yo sea libre. Muéstrame aquello. Veme mostrando, Señor, para yo contigo y soltando todo eso. Muéstrame, Señor. Y el Señor me mostró un sueño, me reveló un sueño, donde yo me ubiqué en un lugar, era una plaza, era como una plaza, pero era un lugar tenue, oscuro, de noche. Se sentía una soledad, hermano, horrible. Y al momento que yo pisé ese lugar, sentí una tristeza en mi ser, espantosa. Se sentía demasiado horrible. Tenue, no hacía frío, no hacía calor. Todo era, bueno, oscuro, así tenue. Y yo veo a lo lejos, en una banca, así como la banca que ponen en los parques, yo veo a lo lejos una mujer que está sentada en la banca. Y era la única persona que estaba allí. Yo me voy acercando poco a poco, curioseando, viendo qué es. Y cuando me acerco, yo veo que ella comienza como a llamarme. Ven aquí, ven aquí. Comienza a hacerme señas. Era una mujer piel oscura, morena, pelo largo, delgada. Y cuando me estoy acercando, que estoy más o menos cerca, yo me detengo. Y el Señor me dice, ese es el espíritu de lujuria. Ese es la raíz generacional que vino por tu lado paterno. Ese es el espíritu de lujuria. Contra él tienes que luchar y contra él te voy a hacer libre. Y curiosamente después de unos meses, yo estaba viendo una administración del profeta Tibillosa. Ese profeta, bueno, el Señor lo toma en liberaciones impresionantes. Y yo estoy viendo mis videitos y curiosamente el profeta le está dando libertad a un muchacho. Y al muchacho se le manifiesta un demonio y él comienza a caminar como una mujer. Comienza a caminar como una mujer y el profeta le dice, te ato la verdad, dime quién eres. Y el demonio le dice, ¿no ves? ¿No ves cómo soy? Yo soy una mujer, piel morena, pelo largo. Las características que estaba dando el demonio era todo lo que yo había visto, hermano. En lo que el Señor me había revelado. Todo, tal cual. Piel morena, pelo largo. ¿No me ves? Y con tal que el profeta le ministró y el muchacho tuvo la libertad. Pero después el muchacho comienza a testificar de cómo entró eso a su vida. Y el muchacho decía que, bueno, una vida lujuriosa, esto, aquello, pornografía, etcétera. Era un espíritu de lujuria que tenía el muchacho. Y las características que el demonio decía, que el demonio hablaba, era tal cual como yo lo había visto, hermano. Era algo impresionante. Yo quedé impactado con ese video. Porque era la revelación del Señor, literal en mi vida. O sea, literal lo que el Señor me mostró era lo que es el demonio, pues. En Santiago 1:12, el Señor nos dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Como joven yo te puedo decir que la tentación siempre va a estar a la puerta. Siempre, es algo constante. Siempre la tentación va a estar a la puerta. Pero el Señor nos ayuda, porque Él ha vencido todo eso. Él ha vencido la tentación, Él ha vencido todas esas murallas, todos esos muros. Él rompió esos muros, hermano. Ejemplo vivo de eso es lo que hizo, o sea, lo que vivió nuestro Padre, el Señor Jesucristo. Él se hizo carne y nos mostró cómo debíamos tener, cómo debíamos vivir esa vida en comunión con Él. El Señor tuvo pruebas, tuvo tentación. Imagínate que estar en el desierto sin comer y que el enemigo te ponga, mira, aquí está un pan. Agarra ese pan, cómetelo pues. Eso es una tentación tremenda, hermano. Si aquí pasamos medio día sin comer, ya bueno, pues. Es impresionante cómo el Señor nos enseña, cómo el Señor nos ministra a través de todo lo que Él pasó. De verdad que Él tuvo las mayores tentaciones y las superó. Porque estaba pegado del Padre, estaba pegado de la presencia del Señor. Tenía una comunión verdadera con el Padre. Y el Padre lo ayuda a superar todo eso. El Padre lo guía, lo lleva. El Padre va delante de él. En 2 de Timoteo 2:22
El Señor nos dice, huye de las pasiones de la juventud, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor, la paz, con lo que le invocan al Señor con un corazón limpio. Fortaleza el Señor me da cada día, y de verdad que esa es mi confianza constantemente, de que el Señor siempre promete estar conmigo, el Señor siempre promete ayudarme, promete siempre guiarme, ser mi compañía. De verdad que esa es mi confianza en estos días. Usualmente los que huyen son quienes, los que huyen son los cobardes, por así decirlo, pues. Los que huyen son los cobardes. En este caso es curioso, porque los que huyen son los valientes. En este caso huyen los valientes. Aquellos que de verdad aman al Señor, aquellos que de verdad tienen a ese Cristo revelado y aman más la presencia del Señor en su vida que cualquier pasión que le pueda entregar al mundo. En 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Sabemos de verdad que en Cristo tenemos un reto por delante. Batalla tras batalla, comunión con el Señor, pero sabemos que con Él somos más que vencedores. Sabemos que con Él no habrá muro, hermano. Con Él delante, el Señor es el que te va a ayudar a batallar y a llevar todo como tiene que ser en victoria. Así como vemos esos grandes edificios que tienen grandes simientes, grandes bases, en Dubái, en esos países árabes, vemos esos rascacielos enormes que tienen grandes simientes, eso es una simiente enorme hacia abajo. Así el Señor quiere ser nuestra base, nuestra cimiento hoy en día. Al momento que el Señor te quita tus bases en el mundo, te quita esas vigas que tienes en el mundo, nosotros podemos sentir que nos desestabilizamos, que no vamos a caer, que estamos a punto de caer, no como los edificios. El edificio le quitarle las vigas principales y el edificio está que se quiere caer. Al momento, Señor, irnos limpiando, quitándonos esas bases en el mundo, quitándonos esas vigas, esa estabilidad que tenemos en el mundo, vamos a sentir que nos caemos. Pero deja que el Señor sea tu base, deja que el Señor sea nuestra viga, nuestra base fuerte. Esa base sí, bueno, venga tornado, temblor, tempestad, eso no lo tumba nadie teniendo las bases en el Señor. No lo tumba absolutamente nadie. Base y estructura nueva, hermano. Base y estructura nueva en el Señor. En 2 Corintios 5:17, el Señor nos habla de lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo, pero siendo joven, podríamos decir, no, pero yo no tengo tanto recorrido en el mundo, por así decirlo. Yo llegué a Cristo, yo no tengo casi cosas viejas. Yo soy joven, yo llegué a Cristo temprano, pues. Pero el Señor nos habla es que nos despojemos del viejo hombre. Lo viejo que Él habla es despojarnos del viejo hombre, dejar ese viejo hombre. El Señor en ningún momento nos dice allí en su palabra, eduquen al viejo hombre, ¿verdad? No nos dice en ningún momento. El Señor nos dice, despónjense del viejo hombre, arránquenlo de sí, déjenlo a un lado. El Señor quiere renovarnos cada día, hermano. El Señor siempre tiene un trabajo con nosotros diariamente. El Señor siempre quiere cosas nuevas en nuestra vida. La presencia de Dios de verdad que ha sido ese aliento, ese suspiro que me ha ayudado mucho en tiempos de tribulación, en toda tempestad, en tiempos donde, oye, donde uno se tambalea. Vamos a estar claro, uno a veces siente que, pero el Señor me ha dado ese sustento, esa base, como le estuve explicando, Él es esa base. Cuando Él se entrona con esa base, esa viga fuerte, ni que venga tempestad, ni vientos, ni temblor, nada va a derribar esa estructura, que eres tú. Mi esposa y yo hemos visto la presencia de Dios muchísimo, constantemente en nuestras vidas. Ha sido algo impresionante. Desde que comenzamos los caminos del Señor hasta donde el Señor nos está llevando hoy en día, de verdad que son testimonios que si lo contáramos, bueno, salimos de aquí a las 5 de la tarde. Es algo impresionante a lo que el Señor nos está llevando.
de verdad que la presencia de Dios viene revelada de una vida de comunión con el Padre, de una vida rendida al Señor, de una vida en comunión con el Señor. Tenemos que alimentar más la presencia de Dios que a veces las cosas constantemente que vemos en el mundo. Alimentar más esa presencia del Espíritu. En nuestra casa, alabanza constantemente. Que la presencia de Dios esté ahí en comunión. Que la presencia de Dios esté ahí en medio de nosotros. En cualquier sitio donde estemos. La presencia de Dios siempre quiere hacer algo en medio nuestro. De verdad que yo le doy la gloria a Dios por eso. Le doy la gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le doy la gloria a Dios por lo que está haciendo en nuestra iglesia. Por la revelación que nos está dando cada día, por el camino que nos está llevando, por la sabiduría que le ha dado nuestro apóstol Efraín, por cómo el Señor nos ha llevado y nos seguirá llevando en victoria, de verdad, hermano, en gloria. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejar morir de hambre a alguien, a uno de los lobos, ¿no es la cosa? La cosa es qué quiere hacer Dios. Y yo creo que quiere echar de varias vidas aquí a la morena, pelo largo, pelo negro. La lujuria es un espíritu de compulsión, es compulsivo, tiene mucha fuerza, mueve a la gente, mueve a las personas y la lleva no solo a sexo, sino a comprar sin tener necesidad de comprar y hacer cosas y a moverse así o así. La lujuria es así, compulsión. Y va a destruir la persona, la va a sumergir, la va a arruinar, la va a acabar. Y viene de generación en generación, y creo que hoy vamos a denunciarla delante del trono de Dios. Y vamos a declarar que el Padre vino para darnos vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, y que vino también para darnos liberación y cortar toda cadena de maldición que ha venido sobre nosotros. Rompemos toda cadena de maldición ahora, diga así, en el nombre de Jesús, en la autoridad que Cristo me da. Diga, me desligo y me desato de toda cadena de maldición, de lujuria que ha venido a mi vida por medio de la herencia, y como dice la Escritura, que persigue hasta la tercera y cuarta generación. Es el pecado de los hijos sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y diga, yo corto también en mi vida al espíritu de lujuria, y declaro que no viene sobre mis hijos ni sobre los hijos de mis hijos hasta la tercera y cuarta generación. Declaro que no tiene efecto, porque hoy me desligo y me desato de todo pacto que he recibido de manera voluntaria e involuntariamente. Diga aquí, Cristo Jesús es mi Señor, es mi Rey, es mi Salvador, es soberano sobre mi vida. La sangre de Cristo tiene poder, y ahora mismo, diga, se rompe toda cadena que me ata a la lujuria, a la lascivia, y todo demonio que vino con lujuria y con lascivia. En el nombre de Jesús, toda planta que el Padre nos sembró se va ahora en la autoridad de Cristo. La gloria del Señor ha llenado esta casa. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso fuerte al Señor por lo que Él ha hecho en esta mañana, y porque sabemos que cada uno de nosotros está siendo preparado para lo que Dios va a hacer en esta ciudad y en este país. Lo que usted ha visto hoy es la gloria de Dios transformando una vida, la vida de nuestro hermano Daniel, y asimismo Dios lo ha determinado a hacer con usted. Lo ha determinado a hacer con usted y conmigo. Así que en medio de un ambiente como esto, de una atmósfera como esta, toda duda, toda incredulidad, todo lo que se opone es derribado, es echado fuera. Y usted sabe y entiende que Dios también lo ha elegido a usted, ha decidido hacer una obra poderosa en su vida. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pues denle un aplauso grande al Señor. Dígale, Señor, gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú has hablado a mi vida. Gracias porque tú estás levantando una generación que arde en fuego por ti, para transformar esta ciudad, para transformar esta nación, para transformar mi familia, para transformar vidas.